Sánchez azuza el fantasma de los recortes del nosotros no nos inclinamos ante los poderosos. Pedro Sánchez pidió este sábado a los principales dirigentes del PSOE que hicieran un ejercicio de política ficción. ¿Qué pasaría si prosperase la semana que viene la moción de censura de Vox?, preguntó el presidente del gobierno. Supongamos que el plan de la ultraderecha saliera adelante y se convocaran elecciones anticipadas. ¿Cuál sería el primer resultado? La anulación de la reforma de las pensiones. ¿Quién saldría ganando? No precisamente los pensionistas de este país. O preguntémonos qué habría pasado si Vox hubiera ganado la primera moción, hace más de 2 años. La reforma laboral no se hubiera sacado adelante, el salario mínimo no se hubiera aumentado. Tampoco las pensiones, ni las becas, ni se hubieran aprobado los impuestos a las grandes eléctricas. Bancos y grandes fortunas, contestó él mismo. El Comité Federal Socialista, máximo órgano del partido tras los congresos, se reunió por la mañana. Fue un encuentro plácido, solo turbado por la noticia del fallecimiento del ex vicepresidente Pedro Solbes. Y el partido salió de allí con las listas aprobadas para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El discurso de Sánchez ante estos comicios está muy definido: reivindicar los avances sociales de los últimos años. Dejar a un lado los roces con Unidas Podemos, azuzar el fantasma de los recortes del PP y retratar a su líder como un rehén de la extrema derecha. Sobre todo, al calor de la moción de Vox, en la que Feijóo ha decidido abstenerse. A diferencia de lo que hizo Pablo Casado la primera vez que la formación ultra presentó este drástico instrumento para desalojar al jefe del Ejecutivo, entonces el PP votó en contra. Llega el momento de preguntarse, ¿por qué tienen esa desesperación en poner fin a la legislatura? ¿Qué está sucediendo que sea tan terrible? Están atacados porque hay un gobierno que gobierna para la mayoría y no se inclina ante los poderosos, explicó Sánchez, deteniéndose en sus principales hitos sociales frente a todos los recortes que llevó a cabo el PP con Mariano Rajoy en la Moncloa. Hemos desmontado pieza a pieza la reforma unilateral del PP sobre las pensiones, que supuso su congelación y que ofrecía a los jubilados del mañana hasta un 50% de recorte. Para la derecha, las pensiones dignas son un lujo insostenible. Para nosotros, un derecho irrenunciable, dijo el líder socialista. Y la derecha tiene para todo la misma receta: elecciones anticipadas. Que es lo mismo que reclama Vox con su moción de censura. ¿Para hacer qué? Para volver a hacer lo que ya hicieron en 2013, precarizar el empleo, congelar las pensiones y recortar el estado del bienestar, insistió después. La reforma de la ley del solo sí es sí y el choque frontal con Unidas Podemos no ocuparon ningún espacio en el discurso, que fue público, tampoco en las intervenciones a puerta cerrada de los distintos dirigentes del PSOE. Mientras los morados aprovechan cualquier oportunidad para criticar al socio mayoritario en el Ejecutivo, los socialistas actúan como si las diferencias fuesen simples matices y el cisma por las rebajas de penas a los agresores sexuales ya estuviera resuelto. La moción de Vox, en este sentido, ayudará a volver a unir la coalición y el bloque de investidura. Confían los socialistas, pero sobre todo, continúen en la dirección del partido. El debate del próximo martes y miércoles en el Congreso servirá para identificar a Feijóo con Santiago Abascal. Comillas, ¿qué es lo que ha hecho el PP de Feijóo? Acercarse a Vox. Primero firmó un acuerdo con la ultraderecha para el gobierno de Castilla y León y ahora, en la moción de censura, pasa del no a la abstención, concluyó Sánchez. La razón es simple: el proyecto de Feijóo pasa por reeditar gobiernos de coalición con la ultraderecha allá donde sumen. Es evidente, y por tanto no cabe llamarse engaño. De la colisión en tiempos de Casado, hemos pasado a la colusión en tiempos de Feijóo. Más que para las elecciones de mayo, el discurso de Sánchez sentó las bases ante las generales de finales de año. Los presidentes y alcaldes socialistas también entrarán de vez en cuando en las cuestiones de política nacional. Pero la inmensa mayoría de los consultados quieren centrar la cercana campaña en su propia gestión. Los comicios de dentro de 2 meses, dijo el presidente de Asturias, Adrián Barbón.
van de los problemas autonómicos, no son una primera vuelta de las generales. La crisis territorial en Cataluña tampoco estuvo apenas presente en el encuentro. Solo Salvador Illa, líder del PSC, se refirió a ella. Es una evidencia que no se han resuelto todos los problemas en Cataluña. Pero todavía es una evidencia mayor que no tiene nada que ver la situación hoy en Cataluña con la que teníamos hace 5 años. Y esto no es un beneficio caído del cielo, esto es producto de una política concreta liderada por el presidente del gobierno. Dijo ella, según fuentes presentes en el encuentro. Antes, a las puertas de la sede del PSOE. El exministro de Sanidad aventuró que el Ejecutivo saldría reforzado de la moción de censura de Vox. Los socialistas se muestran aquí de acuerdo.